I think we all know that our parents instill, hard work and a hard work ethic in us, and that always makes things a little bit easier. Desde jóvenes, pues lo primero era que uno quería pues hacer como una su casa, ¿no? Allá en Michoacán. Y pues eso fue lo que al principio me estuvo convenciendo para venir. Estando en México, mi hija se enfermó y yo recuerdo que tenía 4 años ella cuando la operaron en 2 ocasiones por un problema congénito, y le pedí a mi esposa que se la trajera para ver si aquí encontrábamos la cura. Yo sola me alboroté y una prima de mi mamá tenía un hijo en Tijuana y venía ella para acá y le dije, vámonos hija para allá, me dijo, vámonos que te brinquen mi hijo al otro lado. El hijo de ella trabajaba pasando gente. Entonces así fue como me alboroté, así ni la pensé tantito. Así me vine y aquí estoy todavía. Por el cerro, se puede decir, con algunas personas que le ayudan a uno para cruzar para acá. Yo creo que fue muy complicado. En mi caso, yo estaba pasando por una etapa profesional bastante exitosa, diría yo. Entonces, nomás de repente tomar la decisión en una parte mi hija y la otra mi profesión. Sí, es muy complicado porque uno deja, se puede decir, a su familia en México y es como venir y volver a empezar a otro país diferente idioma, diferente todo. Sí, es difícil. My mom's our rock for sure. I think her support is endless. She was there despite maybe not knowing what was going on half the time, but she always supported our decisions and let us dream and never try to take anything from us. Me tocó trabajar de chofer un tiempo en un campo de golf por 11 años. Estuve repartiendo un periódico muy de madrugada en tiendas, llenando unas cajas en la calle con periódico, trabajo que realicé como por 13 años. Siempre mi idea fue que mis hijos vivieran un poquito mejor que yo. Y yo creo que si seguimos así, que sus hijos vivan un poquito mejor que ellos, pues vamos a ir mejorando todos. Y nosotros el enfoque es que van a ir a la escuela, tienes que proyectarte a hacer una carrera aquí, siempre diciéndoles que como hispanos, el cambio del hispano en este país realmente es tener una profesión. Mi primera hija ella ya se desarrolló, ella ya tiene su carrera y mis otros 2 hijos van por el mismo camino. Yo creo que como padre no hay mayor satisfacción ver que los hijos sean hombres de bien, sean hombres de trabajo. Jesús se inclinó por el soccer y nosotros ahorita estamos viendo los resultados de ese sacrificio que hicimos al principio. Muy feliz y muy contenta porque al final como hispanos sí logramos esa meta de decir, ¿sabes qué? La profesión de nuestros hijos como hispanos, ya te puedes incorporar a un sistema como el que vivimos, que no es fácil incorporarse. Coming here for us to have a better life than we could have had in Mexico. Having an education is part of that, so we can have an easier job than having to do hard labor all day. I always try to be a very positive role model. I believe in leading by example, right? Being there early, leaving, doing extra work, first one in, last one out. I believe in that. Fue de los primeros que salieron de aquí, conocidos de nosotros de allá, de donde somos nosotros de Nayarit, que se fue a la universidad, él y un sobrino mío. Fueron los primeros que salieron de aquí a la universidad. I think it's a new beginning. I think the future looks bright for me, for myself, for my family. I think one goes with the other. I think my success on the field is going to translate to their success off of the field. Very excited.